Bienvenido a el podcast de Españolete. Episodio número 2. Desmitificar completamente el uso de muy y mucho en español. Ahora, en este episodio, tú vas a entender de una vez por todas para qué utilizo muy y mucho en español. ¿Cuáles son sus diferencias? Porque yo no puedo decir muy mucho porque me gusta demasiado. ¿Y cuál es la diferencia entre mucho y muy? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Personas nos comentan que están siempre con dudas en ¿cuándo debo utilizar muy y mucho en español? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo y por qué hay tantas diferencias? Bueno, nosotros hoy vamos a entender un poco el uso de muy primeramente. ¿Para qué vamos a utilizar muy en español? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando estás hablando en portugués y utilizas el muito para absolutamente todo? Muito dinheiro, muito amor, muitas coisas para fazer. Beleza. Pero en español hay unas grandes diferencias entre el muy y el mucho. Principalmente ¿por qué? Porque nosotros vamos a utilizar muy cada vez que queramos aumentar la característica, la condición o la cualidad de algo. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con muy, generalmente por ahí se conoce y se dice que yo lo puedo utilizar para hablar de adjetivos, características que yo coloco para algunas cosas. Pero eso no funciona tan bien así, porque muchas veces tú vas a encontrar alguna palabra por allí, por ejemplo, muy extraño. Puedes encontrar también muy cerca, muy lejos, pero lejos es distancia. ¿Qué tiene que ver eso con una característica? Absolutamente nada, mi querido seguidor. ¿Por qué? Porque lejos es solamente una condición que nosotros le colocamos a algo. Tal vez una descripción en términos de distancia. Entonces, en ese punto, ya nosotros tenemos que pensar un poco. Cuando hablamos de lejos o hablamos de cerca, sí, obviamente nos referimos a distancia. Pero ¿por qué voy a decir muy? Bueno, la respuesta es la siguiente. Muy no solamente se utiliza para hablar de característica, nada de eso. Nosotros también vamos a utilizar muy para hablar de ciertos nombres que le colocamos a situaciones, en este caso distancia, y el muy va a ser un aumentativo. Pero yo he escuchado que las personas dicen, por ejemplo, mucho lejos. No dicen mucho lejos. Tal vez has escuchado que las personas dicen muchos kilómetros, pero no mucho lejos, porque eso está incorrecto. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar el aumentativo muy. No quedó muy claro cuándo voy a utilizar muy. Necesito que me des más. Dame más. Bueno, vamos con lo siguiente. Yo te voy a mostrar ahora algunos ejemplos donde tú vas a ver el uso de la palabra muy. Vamos con lo siguiente. Es muy tristes las peligrosas labores de rescate en Miami. Esta es una noticia un poco antigua del 2021, pero vean lo siguiente. Triste es una característica. Entonces yo estoy adicionando un aumentativo para hablar sobre lo triste que es esa situación o que fue. Vamos con otros. Yo tengo, el niño podría volver muy pronto. Muy pronto. Pronto es muy próximo. Podría volver de aquí a un tiempo. Pronto no es una característica. Es un nombre que yo le voy a colocar a una situación de tiempo. Puede ser rápido, puede ser un tiempo más lento, puede ser incluso lo contrario de pronto, tardío. Entonces, es nombres que le colocamos a algunas situaciones. Voy a darte otro ejemplo. La comida muy procesada no solo es dañina, sino que también podría ser adictiva. Pero
la palabra procesada es una característica. Sí, los alimentos procesados y no procesados. Claro que sí, ¿por qué no? La palabra procesado es una característica que tiene ese alimento. Voy con otra. Estoy muy joven para ser tan viejo. ¿Cómo así? Bueno, la palabra joven, ¿qué significa joven en español? Una persona que tiene una edad relativamente bien, una edad que tal vez en comparación con otros él es menor. Entonces es una persona joven. Pero resulta ser que esta persona está diciendo, yo soy muy joven para ser tan viejo. Un poco confuso, pero yo creo que se refiere más que todo a las personas que son jóvenes, pero de tanto cansancio y de tantas cosas que hacen o que suceden, se sienten un poquito viejas, se sienten un poquito mayor. Entonces, eso es un ejemplo. Esa es la primera explicación que nosotros tenemos con la palabra muy en español, aumentativo. En resumen, nosotros podemos decir que la palabra muy siempre la vamos a utilizar para aumentar o una característica o el nombre de una situación sobre algo. Ahora bien, ¿qué pasa con la palabra mucho en español? Bueno, nosotros en español vamos a utilizar mucho para hablar de cosas que podemos contar. Muchas personas dicen por allí, bueno, todo lo que sea contable utilizas mucho y con todo lo que hables de características y adjetivos utilizas muy. Pero en realidad no es tan así. Vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo la palabra mucho y yo voy a colocar, bueno, si es algo que yo puedo contar, entonces puedo decir, por ejemplo, mucho lejos, porque lejos es una distancia, solo que eso no sucede. La distancia o la palabra lejos es solamente el nombre que le colocamos a una situación y eso ya nosotros lo vimos. Ahora, ¿qué cosas realmente sí puedo contar cuando hablo de distancia? Kilómetros y metros. O millas también puede ser. Tú, en esos casos, sí puedes utilizar la palabra, por ejemplo, mucho, para cuantificar la distancia de la cual se está hablando. Entonces, en este caso, tú puedes decir muchos kilómetros. Pero vamos a pensar ahora lo siguiente con otra palabra que yo sé que es una confusión muy grande. Vamos a pensar en frío, sensaciones térmicas, temperaturas. En español, yo puedo utilizar, por ejemplo, muy frío y muy caliente. Pero, ¿tú sabías que yo también puedo decir mucho frío? Lo sé, es un poco complicado. Pero vamos aquí. ¿Para qué yo voy a utilizar mucho frío? Yo te comenté anteriormente que cuando nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de muy frío, nos referimos a una característica que le colocamos a un ambiente. Como estoy hablando de frío y de caliente, entonces son nombres que se les da a la temperatura. Tú sientes frío y sientes calor, por un lado. Pero cuando estamos en un ambiente, hace mucho frío y hace mucho calor. Vamos a ver entonces, frío, como yo te comenté, además de ser una sensación, pues él simplemente es un sustantivo, es un nombre. Y por eso yo voy a utilizar mucho también con nombres que yo le doy a ciertas cosas. Por ejemplo, mucho amor y mucho odio. No es que yo puedo medir la cantidad de odio que tengo por dentro, no, ni la cantidad de amor que tengo, tampoco. Yo solamente estoy colocando nombres a ciertas situaciones y por lo tanto digo mucho. Vamos a pensar entonces en dinero. Bueno, entonces yo digo mucho dinero porque el dinero lo puedo contar. Tampoco. ¿Tú cuentas el dinero como tal, la palabra? No. Tú cuentas miles de reales, dólares, euros, etc. Solamente. Pero tú cuentas la palabra dinero. ¿Dinero qué es? Es un sustantivo. Entonces yo utilizo mucho dinero. Otra cosa para la cual yo voy a utilizar mucho en español va a ser, por ejemplo,
cuando yo utilizo algunos verbos. ¿Qué tipo de verbos? Bueno, cualquiera. ¿En qué tiempo o en qué conjugación? En cualquier conjugación. Tú puedes decir, por ejemplo, trabajé mucho ayer. He trabajado mucho últimamente. Trabajaré mucho el mes que viene. Hoy trabajo mucho. 4 conjugaciones para las cuales yo voy a utilizar el o la palabra mucho. Mira qué chévere. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Será entonces que yo puedo utilizar mucho solamente con cosas que puedo contar? Entonces yo puedo utilizar mucho también para hablar de nombres que le doy a ciertas situaciones, sustantivos, ok. Y entonces ahora tú me dices que yo lo puedo utilizar también con verbos. Exactamente, lo puedes usar con verbos. Pero, esto no acaba. ¿Sabes en qué también puedes utilizar mucho? Tú puedes decir, por ejemplo, muchos ríos, demasiadas represas. Otro ejemplo, sentarte por mucho tiempo podría matarte. Mira qué loco todo esto. Por supuesto, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esta situación. Esto es una noticia que aparece en el 2016, hace ya un buen tiempo, pero estoy casi segura que sí. Estoy muy de acuerdo con esto. Mucho tiempo. Ah, claro, dice mucho porque entonces yo puedo medir el tiempo. No, tú mides las horas. Mejor dicho, tú cuentas las horas. El tiempo es el nombre que le das a algo. La última. Levantar pesas livianas puede ser tan efectivo como cargar mucho peso. Interesante. ¿Qué sucede? Bueno, levantar pesas para las personas que hacen ejercicios livianas. Livianas quiere decir que son leves, pero ellas son tan efectivas como aquellas personas que pueden cargar mucho peso. El peso, entonces, yo lo mido en kilo. Sí, claro. Pero cuando yo digo, por ejemplo, mucho peso, no me refiero a la cantidad que estoy hablando de allí, no, sino que me refiero solamente al nombre, ¿ok? Y antes de irnos, Eva Longoria sabe que aún queda mucho por hacer. Una noticia del 2021. Pero entonces ya va. Después de mucho, solamente hay una palabra que es por. Pero, atención, ¿qué hay antes de la palabra mucho? Mi querido verbo quedar, mi verbo preferido. Tú lo puedes utilizar para absolutamente todo. El mejor verbo de todos los tiempos en el español. Entonces, yo tengo un verbo antes de la palabra mucho. Y la regla dice que, bueno, si tú quieres utilizar un cuantificador, utiliza un verbo antes para poder utilizar mucho. Espero que en este segundo episodio haya quedado un poco claro para qué voy a utilizar muy y mucho en español. No te olvides de dejar los comentarios si todavía estás con dudas y no te olvides de inscribirte en nuestro canal de Españolete. Quedamos así y te veo en una próxima transmisión. ¡Chao!